¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches, queridos hermanos, auditores de Radio Restauración. Estamos dando inicio al capítulo nuevamente a este programa compartiendo las escrituras. Y queremos desde ya darte las gracias por tu poder estar a través de la pantalla, ya sea a través de Facebook Live o a través de la frecuencia modulada en el 106.9 o a través de nuestra señal online de Radio Restauración. Así que te queremos dar las gracias porque de alguna u otra manera usted nos ayuda, así es, usted nos ayuda a que nosotros podamos difundir este medio radial, lo que es Radio Restauración, y a través de las plataformas también donde se escucha nuestra radio, Radio Restauración. Bien, muchas gracias por esta oportunidad que usted nos está escuchando y a la vez está sintonizando lo que es la Radio Restauración. Así que queremos desde ya darte las gracias, así es, darte las gracias por que podemos tener este tiempo, porque sin duda alguna usted también nos ayuda a que Radio Restauración pueda compartir con nosotros este tiempo, así es, este tiempo de radio, este hermoso tiempo que podemos tener. Y juntamente con esto, queremos desde ya darte las gracias por estar ahí, por estar detrás, escuchándonos y saludar a todos los fieles auditores que siempre de alguna otra manera dejan sus mensajes a través de la plataforma de Facebook Live o nos dejan ahí también los comentarios que podemos de alguna otra manera leerlos también cuando echamos un vistazo a las transmisiones. Bien, para esta oportunidad entonces, en este programa de este día viernes, así es, queremos darle las gracias al Señor, queremos darle las gracias porque de alguna u otra manera el Señor siempre es fiel y siempre nos ayuda a tener este tiempo de radio. Te pido que oremos al Señor, que le demos las gracias y que esta oración también podamos tener un tiempo para meditar en las Sagradas Escrituras, que eso es lo que nos une en estos momentos, el echar un vistazo y tener un tiempo también para compartir con nuestra audiencia. Oramos. Bendito Padre, a esta hora te damos las gracias, Señor, porque queremos a través de Radio Restauración poder compartir esta hora de programa aproximadamente. Y te pedimos que nos ayudes, Señor, que nos seas llenando de tu gracia, de tu sabiduría. Pedimos que donde nuestros auditores nos escuchan, también ellos puedan, de alguna u otra manera, abrir sus mentes, puedan comunicarse a través de la oración contigo, Señor. Que tu palabra en esta oportunidad pueda ser bendecida y que tu palabra también nos transmita esa bendición, Señor, que nos ayude a poder entenderla. Clamamos, Señor, para que tú abras nuestra mente, abras nuestro corazón y que tu palabra también nos aconseje y podamos entenderla, Señor, en este estudio, en esta pincelada, Señor, porque sabemos de que en este programa, a lo mejor en este espacio que tenemos, no podemos entrar en profundidad con estos textos, Señor, porque hay mucha información, pero en esta pincelada o este desarrollo, Señor, que simplemente está adaptado a lo que dura este programa, que sea un buen alimento, que estos versículos puedan ser bien entendidos a la luz de tu palabra, Señor. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Bien, queridos hermanos, en esta oportunidad nos corresponde entonces estudiar, seguir con la carta a los Romanos en el capítulo 1. Y la semana pasada estudiamos del 1 al 4 y hoy nos corresponde seguir estudiando desde el versículo 5 al 10 en esta oportunidad. Entonces, y podemos decir entonces y creemos que se ha dado una mayor importancia a lo que es esta sección en las Sagradas Escrituras. Es realmente de suma importancia que podamos entender la carta a los romanos,
¿Ya? Voy a darle lectura entonces desde el capítulo 1, versículos 5 al 10. ¿Y por quién recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo? A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz de Dios nuestro Señor, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Entonces, es de sumamente importancia que podamos entender estos textos, estos versículos en esta epístola. El doctor W. Kelly ha escrito lo siguiente en cuanto al capítulo 1 de esta epístola a los Romanos, y él dice así: tome cualquier sección del Antiguo Testamento y compárela con estas primeras palabras en el capítulo 1 de Romanos. Entonces, cuán evidente e inmensa es la diferencia en propósito, en carácter y alcance. Por ejemplo, ¿dónde encontraría usted algo como esto? ¿En los primeros 5 libros de Moisés o en los libros históricos que siguen? En vano busca un paralelo en los salmos y en los libros proféticos. Ni aun los profetas describen o predicen tal estado de cosas. Se dicen cosas gloriosas en cuanto a Israel, la merced de Dios que también alcanzará y bendecirá a los pobres gentiles, la liberación y gozo para la tierra y el resto de la creación que tanto ha sufrido. Todo esto y mucho más tenemos en forma abundante en los profetas y aún en los salmos. Pero no hay nada allí que ni siquiera se parezca, aún en el tono, a la salutación del apóstol, ¿no es cierto?, y su prefacio a los santos en Roma. ¿Ya? Hasta aquí entonces esto es lo que ha escrito el doctor Kelly referente a la comparación que él hace del Antiguo Testamento a lo primero que se inicia este capítulo. ¿Ya? Y esa es precisamente entonces la razón por la cual nosotros estamos pasando y vamos a pasar, yo creo, toda esta temporada y la próxima a lo mejor vamos a seguir porque dudo mucho que a lo mejor tengamos y terminemos esta temporada en este año de estudiar toda la carta a los romanos. A lo mejor vamos a seguir en la tercera o cuarta temporada del próximo año, Dios mediante. Entonces, en nuestro programa anterior, así como resumen, al concluir, estábamos estudiando, ¿no es cierto?, los versículos 3 y 4, y vimos que el Evangelio de Dios mencionado por el apóstol Pablo es el Evangelio prometido por los profetas del Antiguo Testamento. También notamos que es el Evangelio de Dios, pues fue originado por Él, por Dios. El Evangelio, entonces, amigo oyente, usted que me está escuchando, no fue idea mía o idea de los teólogos de ahora, de la actualidad o de la antigüedad. No fue idea de ninguno de esos, ni tampoco del apóstol Pablo. Entonces, ya también vimos que el Evangelio concierne a su Hijo Jesucristo y que esa palabra concierne significa que es todo en cuanto o todo lo que encierra a algo, ya en esa expresión. Era lo que mencionábamos en el programa anterior. En otras palabras, el Evangelio es todo en cuanto a Jesucristo. Su punto principal aquí es una persona. Y esa es la diferencia entre la religión y la verdadera fe en Jesucristo. No se trata aquí de una religión, sino de una persona,
Y esa persona es Cristo. Esa persona concierne a Jesucristo. Otra cosa que hemos visto aquí es que Pablo declara que Jesucristo nació de una virgen, lo que indica, por una parte, que según la carne era del linaje, o sea, de la simiente de David, lo que demuestra entonces su verdadera humanidad. Pero también, por otra parte, su nacimiento virginal demuestra y declara o señala que es el Hijo de Dios con poder. Todo esto según el Espíritu de Santidad por medio entonces de la resurrección de los muertos. Y también permítanos decir que aquí que la resurrección de Jesucristo lo confirma todo. Todo esto lo que hemos hablado anteriormente. Si usted lee su Biblia, entonces de tapa a tapa, descubrirá, amigo oyente, que presenta al Señor Jesucristo en el poder de su resurrección. En los evangelios también vemos a Jesucristo en los días de su carne, mientras caminaba también en la tierra, despreciado y desechado entre los hombres. Eso es lo que podemos ver. Vemos también su debilidad cuando se cansa y se sienta junto a un pozo para descansar. Y por último, también le vemos afrontando la vergonzosa e ignominia muerte sobre esa ominosa cruz. La cruz es donde primero vemos a Jesús cuando venimos a Él para la salvación. Aunque fue varón de dolores y experimentado en quebranto, llegó Él también cuando resucitó de los muertos. Eso comprueba que habló con exactitud cuando dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Allá en el capítulo 8 del Evangelio según San Juan. Entonces, de modo que su cuerpo salió del sepulcro. La muerte no pudo mantener entonces como víctima a Jesús, nuestro Salvador. Mientras Jesús estaba colgado, entonces colgaba en la cruz, miró y le dijo a María, su madre humana: mujer, he ahí a tu hijo, como lo vemos allá en el capítulo 19 del Evangelio según San Juan, versículo 26. Cuando había hecho su primer milagro entonces en Caná de Galilea, le había dicho a su madre: aún no ha venido mi hora. Pero ahora, cuando Jesús pendía de la cruz, su hora en verdad ahí había llegado. Sus días de caminar por las carreteras polvorientas de esa tierra ya habían terminado. Él murió y resucitó de los muertos con gran poder. El nacimiento virginal de Jesucristo comprueba entonces que Él es el Hijo de Dios y que Él es quien dijo que era. Hay otra gran verdad que creemos y es necesario que recordemos. Y es que Él es el Cristo resucitado que ahora está a la diestra de Dios en los cielos, intercediendo por su iglesia y dándole poder y consolación en Él. Estamos convencidos entonces que la iglesia ha perdido de vista a Cristo. Eso es algo que debe ser recobrado hoy en día. Entonces, ¿qué significa que Cristo para hoy, amigo, usted que me está escuchando? ¿Qué significa Cristo para ti hoy? Para usted en estos momentos. ¿Tiene usted contacto hoy con el Cristo viviente, con el Cristo de las Escrituras? Vemos mediante entonces su resurrección que Jesucristo vendrá de nuevo como juez, rey. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Va a reprimir entonces, cuando venga Él, va a reprimir el pecado y reinará también en justicia sobre esta tierra. Él juzgará la tierra
No solamente juzgará la tierra, que también juzgará toda la humanidad. Ese es el hecho. Eso es algo que sí será. ¿Y que lo va a hacer, querido auditor, que usted me está escuchando, ya sea a través de Radio Restauración, señal FM o a través de la señal online? Para todos los que en estos momentos y para los que a lo mejor van a ver esta transmisión cuando la subamos al canal de YouTube de la radio. Entonces, Pablo les dijo a los filósofos de Atenas, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Es precisamente debido al hecho de que Jesucristo resucitó de los muertos que usted, querido auditor que me está escuchando, tendrá que compadecer ante Él. Usted o bien comparece ante Él ahora en estos momentos, y le pide perdón, se arrepiente de sus iniquidades, como alguien que ha confiado en Él como su Señor y Salvador, o de otra manera tendrá que comparecer para ser juzgado por Él en el día del juicio. La condenación de Dios caerá sobre usted por el solo hecho de no haberle aceptado como su Salvador. La resurrección es pues la garantía de que usted también tendrá que presentarse ante el Señor Jesucristo. No se puede comparecer ante Él en su propia justicia. Si lo hace así, lo único que le espera es ser condenado a una eternidad perdida, a menos que confíe en Él ahora como su Señor y su Salvador. Entonces, leemos el capítulo en el versículo 5, que dice: en todas las naciones y por amor de su nombre, ¿ya? Y por quien recibiste la gracia y el apostolado para la obediencia y la fe en todas las naciones y por amor de su nombre. Con esto ya iniciamos entonces, ya nos introducimos a estos siguientes 5 versículos hasta el verso 10 que vamos a estar en esta oportunidad leyendo a través de la radio. Entonces Dios aquí nos salva, amigo. Nos salva por esa gracia. Yo he sido salvado por gracia, y ese es el método de Dios para la salvación. Nadie podría ser salvado si Dios no fuera bondadoso, dice aquí, por quien ahora Dios el Padre es la fuente y el Hijo es el medio ahora. ¿Por quién recibimos? Y aquí puede referirse a todos los apóstoles, que especialmente a Pablo como el apóstol llamado a los gentiles. Entonces ahora la gracia y el apostolado son dos palabras de gran prominencia que Pablo usa aquí. La gracia es el término general que se refiere a la totalidad, mientras que el apostolado es el término específico que le autolimita. Gracia es la palabra, entonces del gran apóstol Pablo. Todas las cosas de Dios le habían venido por medio de la gracia. Entonces la gracia, tanto su salvación como su apostolado. La gracia es el favor inmerecido de Dios para nosotros. Es el regalo inmerecido, es algo que no nos merecemos. Entonces, por medio de su gracia, Dios da el cielo a pecadores que merecen derechamente y verdaderamente el infierno. Tú y yo, hermanos queridos, auditores, cualquiera que en estos momentos, lo único que merecemos y para lo único que nos hemos ganado es para el infierno. Nos merecemos el infierno, pero por la gracia soberana de Dios
Dios de alguna u otra manera nos salva y nos lleva ahora al conocimiento de Él, al conocimiento de su verdad. Ahora, aunque la palabra apostolado se refiere solamente a aquellos que eran técnicamente apóstoles, todo creyente es en realidad un enviado por Dios. La palabra apóstol significa enviado o es alguien que es enviado. Es un testigo con un mensaje. Nosotros también hemos recibido la gracia y el apostolado. Si usted, querido oyente, ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, entonces debe estar ocupado en hacer algo para la proclamación de la palabra de Dios a otros. O sea, usted es llamado a ser un enviado ahora a proclamar este Evangelio, a ser testigo de este bendito y santo Evangelio que Él nos ha dado. Ese es el trabajo entonces de los que han recibido la gracia y el apostolado. Ahora leemos aquí en este versículo 5 también que dice la frase para la obediencia y la fe en todas las naciones. ¿Ya? Y esto quiere decir literalmente a la obediencia a la fe. La obediencia procede entonces de la fe como un resultado o un fruto directo, cronológicamente y lógicamente. También la fe viene primero y luego la obediencia. El apóstol Pablo en el camino a Damasco hizo la pregunta, ¿quién eres, Señor? Ahora, eso condujo a su salvación, ¿no es cierto? Y luego preguntó, ¿qué quieres que yo haga ahora? Entonces la fe salvadora conduce a la obediencia. Y el hecho es que la fe es la obediencia. Las palabras del himno son exactas. Cuando dice, cuando andemos con Dios, en realidad, un himno, en realidad entonces, si queréis ser felices, debéis entonces, debéis obedecer. Esta epístola entonces principia aquí con la obediencia y termina con la misma nota. Escuche usted lo que dice allá en el capítulo 16 de esta misma epístola, en el verso 26. Dice, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Ahora, esta expresión aquí, todas las gentes, son los gentiles, contrastados con los judíos. Después de esto, entonces, le ha salvado a usted, amigo auditor. Él quiere hablarles en cuanto a sus obras. Quiere hablarle en cuanto a su obediencia para con Él. Hay mucha diferencia entre el creer y el solo hablar acerca de creer. Muchos hablan entonces acerca de creer en Jesucristo y luego viven como el diablo, como mundanos. Entonces la fe salvadora le hace a uno obediente a Jesucristo. Quizá alguna persona diga, bueno, ¿habrá una diferencia de fe? Ciertamente la hay. La diferencia de fe en su objeto es su objeto, ¿ya? Entonces el objeto de nuestra fe debe ser Jesucristo. La fe salvadora es una fe que confía y que cree en Él, en Jesucristo. Eso es lo que nos hace la fe salvadora en Jesucristo. Por ejemplo, el libertador Simón Bolívar, por ejemplo, era un gran hombre, libertador de 5 países de América del Sur,
¿ya? Y también creo también en Jesucristo, ¿no es cierto? Ahora mi fe en Simón Bolívar nunca ha logrado nada para mí. Podemos creer obviamente en cualquier personaje, en cualquier héroe de la patria, ya sea que él por sus grandes proezas, obviamente, que él hizo como para con la nación, pero no tiene nada que ver con mi fe y tiene muy poco que ver con mi vida en el día de hoy. Pero mi fe es el Señor Jesucristo, es otra cosa, amigo oyente, ¿ya? O sea, yo creo ahora en más que un personaje, Él es mi Señor ahora, Él es el Señor de mi vida. Entonces mi fe ahora está en Él. Es una fe salvadora, es una fe que me salva de algo. Y otro personaje de la historia no te va a salvar aunque creas en Él. Pero esa creencia y esa fe que a lo mejor depositarás en Él no te salvará de nada. En cambio, esta fe salvadora, esta fe en Cristo Jesús, sí será una fe genuina, sí te podrá salvar del castigo y del juicio eterno. Entonces la fe salvadora es lo que nos trae al lugar donde nos redimimos, donde nos rendimos al Hijo de Dios, al que nos amó y se dio a sí mismo por nosotros en el madero de la cruz. Y hay muchos que se denominan fundamentalistas por todos lados y dicen que creen y que hasta están listos para declarar lo que consideran con las verdaderas fundamentales, las verdades fundamentales de las Sagradas Escrituras. Luego tenemos los seductores modernistas que niegan las verdades bíblicas y que declaran doctrinas falsas por todos lados. La doctrina que es verdadera es importante, sumamente importante, pero hay una disciplina y una manera de actuar que tiene que acompañarla. Usted no puede ser la sal de la tierra sin combinar sus dos elementos. ¿Has considerado usted alguna vez, amigo auditor, los elementos que hay en la sal? ¿Sabe? La sal se compone de dos venenos. Es el sodio y el cloruro. El sodio solo será un veneno para usted y el cloruro solo también le envenenará. Pero combine los dos elementos y tendrá entonces la sal, una sustancia muy importante y que se menciona y nos da un ejemplo en la palabra de Dios. ¿No es así? Pues bien, el Evangelio es para la obediencia a la fe, amigo auditor. Es para la obediencia que tú tengas en la persona de Cristo. Y es de esa fe salvadora de la que Pablo aquí habla en este versículo. Continuemos ahora con el siguiente versículo, ¿no es cierto? El versículo 6 de este capítulo 1 que estamos estudiando. Dice, entre las cuales estabais también vosotros llamados a ser de Jesucristo. También vosotros llamados a ser de Jesucristo. Tomemos entonces esta expresión final del versículo 6. Llamados a ser de Jesucristo. La palabra se traduce aquí por llamados. Significa más que aquellos a quienes se les ha extendido una invitación, a los llamados. En las epístolas significa la llamada eficaz de la gracia divina. Los llamados son los que han oído, ¿ya? Son los que han oído y han escuchado este mensaje. El apóstol Pablo asegura a los hermanos en Roma que ellos están comprendidos dentro de la gracia del Evangelio y como tales son llamados a ser de Jesucristo. Los llamados entonces son los que han oído.
hay quienes no oyen también. El Señor Jesucristo dejó esto bien en claro cuando dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Es así de sencillo. Él llama y usted responde. Si usted no ha respondido, no se halla entre los elegidos, entonces hay un problema, claramente. Y si usted ha respondido, entonces usted se encuentra entre los elegidos de Dios, porque usted ha respondido a este llamado eficaz. El doctor Stifler, un estudioso de la Biblia, señala 4 rasgos en esta porción de 6 versículos, los cuales debemos notar con cuidado antes de seguir al próximo versículo, ¿ya? El primer rasgo es que Pablo tiene un mensaje de acuerdo con las Escrituras, con lo que está diciendo acá. El segundo rasgo es que el mensaje es del Cristo resucitado. En tercer lugar, el mensaje este es universal para todos. Es el mismo mensaje. Y en cuarto lugar, el mensaje es para la obediencia a la fe, el llamado a la fe. ¿Ya? ¿Lo notó bien, no es cierto? Pablo tiene aquí un mensaje que está de acuerdo a lo que dice las Sagradas Escrituras. También que este mensaje es del Señor Jesucristo, del que resucitó de los muertos. El tercero es un mensaje universal para toda lengua, para toda nación, este mensaje. Y el mensaje por cuarto es a la obediencia a través de la fe en Cristo. Sigamos, versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, la carta es de Pablo a los santos que están en Roma. Esta es la introducción formal. Los santos a los cuales esta epístola es dirigida está en Roma. Notemos ahora que dice aquí, amados de Dios. Y así como los llamados de Jesucristo, así también son los amados de Dios. ¿Ya? Llamados de Jesucristo y también pasan a ser amados de Dios. Dios amó a los hermanos en Roma, obviamente. Y es maravilloso considerar que aún en medio de entonces de las dificultades que nosotros podamos tener, aún así Dios nos ama. El Hijo de Dios hoy en día debe regocijarse y descansar en el amor de Dios para con Él o para con ella, el cual es un amor íntimo y personal. Tenemos también en este versículo 7 la expresión, llamados a ser santos. Y esta es una frase que debe leerse, santos llamados. Vea usted el versículo 1, donde dijimos que Pablo no es llamado a ser apóstol, sino que es un apóstol que fue llamado. ¿Ya? Él fue llamado. ¿Qué le hizo el llamado? El Señor Jesucristo. La llamada de Dios por medio de Cristo transforma en santo a cada pecador. Esa es una gran verdad. No es que sea santo debido a su conducta ejemplar, sino únicamente por su posición en Cristo Jesús. Sin embargo, los santos deben portarse como santos. No hay ningún creyente nombrado en la Biblia a quien se le identifique individualmente como un santo. En su carta a los Filipenses, en el capítulo 4, en el versículo 21, cuando el apóstol Pablo dice, saludad a todos los santos, ¿ya? O sea, aquí se refiere a toda la iglesia. En el original griego esta palabra es agios o agios, y es la misma que se traduce como las santas escrituras en el versículo 2. También debe notarse que un santo no es alguien que haya sido exaltado. Un santo
es alguien que exalta a Jesucristo. Los santos no son en manera alguna el producto de la exaltación de la humanidad. Una persona llega a ser santa solo cuando exalta a Jesucristo como su Salvador. Santo es su nombre, es el nombre que la Biblia usa para describir a creyentes, a cada creyente, ¿ya? No es un carácter de lo que le hace santo, sino su fe en Cristo. Significa que usted está aquí separado para Él, o separado para Dios, para cumplir, digamos, el propósito que tiene Dios para nuestra vida, en santidad. Creemos, entonces, creemos que fue así. Creemos. Otro escritor, Ketterly, quien hizo esta declaración, dijo: ¿usted obedece a alguna persona o a alguna cosa? Y preguntamos a usted, querido auditor, ¿a quién o a qué usted obedece? ¿Está clara la pregunta? Está formulada, ¿no es cierto? ¿A quién? ¿A quién? ¿O a qué? ¿O a qué obedece usted? ¿Ya? Usted a lo mejor podrá responderse esa pregunta. También debe notarse que un santo no es alguien que haya sido exaltado. Un santo, entonces, ¿ya? También luego, aquí en el versículo 7, esta expresión, gracia y paz. Y estas palabras constituyen la introducción formal en todas las epístolas del apóstol Pablo. Nunca las encontramos en orden inverso. Es necesario aceptar la gracia antes que se pueda experimentar la paz. La gracia, charis, era la forma gentil entonces de saludar, mientras que la paz, shalom, ¿no es cierto?, fue la forma judía del saludo. Pablo las combinó en la gracia y la paz. Ya, dos palabras, charis y shalom, gracia y paz. Note usted, son de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, pero nunca del Espíritu Santo. Ahora, ¿acaso no creía Pablo en la Trinidad? Por supuesto que creía en ella, pero el Espíritu Santo ya estaba en Roma morando en los creyentes. Dios el Padre estaba en el cielo y el Señor Jesucristo estaba, ¿dónde? A su diestra. Llegamos ahora a la primera división, después de la introducción, ¿no es cierto? Recuerden, la introducción empieza desde el capítulo 1 y termina en el 7, y ahora llegamos como a la segunda parte, y ahora nos habla del propósito personal de Pablo. Pablo quería ir a Roma. Por eso entonces leamos lo que dice el verso 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de quien vuestra fe se divulga por todo el mundo. Pasamos ahora de la introducción formal a la personal, de la introducción pública a la íntima, al hablar Pablo a los romanos en cuanto a su futura visita a Roma. Dice él: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. Pablo quiere decir que ante todo, expresa una nota de acción de gracias, siendo que la iglesia en Roma se había formado. Entonces las noticias habían salido a los fines del imperio y habían circulado tanto que toda la región estaba ya saturada con el conocimiento de que muchos se habían convertido a Jesucristo. Había tanto rumor que hasta el emperador se perturbó. Más tarde empezó la persecución de la iglesia, de modo que Pablo hace mención aquí de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Nos preguntamos, amigo oyente, en cuanto al grupo suyo, a lo que usted hace o dónde está,
¿Ha escuchado a alguien alguna vez? ¿Ha escuchado a alguien alguna vez su testimonio? ¿Vuestro testimonio? ¿Ya? Entonces, podemos decir que tenía un gran testimonio esta iglesia en Roma, ¿no es cierto? En el principio. Ahora podemos notar que el énfasis no está sobre el atributo de la fe de la iglesia en Roma, sino más bien en las cosas que creían, ¿ya? Eran sanos de doctrina. Y esto se anunció por todo el imperio romano. Esta declaración revela la gran influencia de Roma sobre el mundo de aquel entonces y revela también que la fe cristiana ya hacía un impacto en la vida del imperio romano. Preguntamos, amigo auditor, ¿hace o tiene algún impacto sobre la comunidad en que usted vive el testimonio de tu iglesia, donde tú estás congregándote en estos momentos? Leamos ahora entonces versículo 9 y 10. Dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros, siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. ¿Ya? Ahora Pablo aquí nos escribió esta epístola. No escribió esta epístola, sino hasta unos 20 años después de su conversión. Pero en ella se sinceró, abrió su corazón a los hermanos que estaban en Roma, puesto que muchos no le conocían personalmente. Sus enemigos habían desconfiado de su veracidad y sinceridad. Él no había visitado Roma, el gran centro gentil. Entonces, lo cual, ¿qué pasó acá? Que provocó la pregunta en cuanto al por qué el apóstol Pablo, apóstol a los gentiles, no había visitado la capital gentil, especialmente cuando había ido a la ciudad de Corinto, que se encontraba muy cerca aquí en Roma. ¿No es cierto? Un interesante estudio, ¿no es cierto?, que podemos aprender bastantes verdades. Siempre es muy bueno aprender bastantes verdades de la palabra de Dios. Y hemos estudiado ya en 2 capítulos, en 2 programas, hasta el versículo 10. Y seguir esperando en el Señor que Él nos ayude, que nos fortalezca, que nos sea dando todas las fuerzas que necesitamos, ¿ya? Todo el entusiasmo para seguir apreciando la palabra del Señor. Sin duda alguna, el propósito de este programa, querido auditor, es para que usted también se empiece a interesar en el estudio de la palabra de Dios, ¿ya? De forma positivamente, a través de las Escrituras, a través del estudio de toda una carta, versículo por versículo, ¿ya? Y damos gracias al Señor por los textos por la introducción a estos programas, porque nos ayudan también a, de alguna u otra manera, estudiar de manera precisa las Sagradas Escrituras, a través de estudios que algunas sí ya están y que fueron elaborados por personas que han dedicado a estudiar las Sagradas Escrituras en profundidad, ¿ya? Esto no quiere decir de que al escuchar a lo mejor este programa vamos a sacar todo el significado de estos primeros o estos 10 primeros versículos de este capítulo. Hay mucho más que podemos sumergirnos, hay mucho más que podemos estudiar de las Sagradas Escrituras. Siempre cuando vamos a ir a ellas, vamos a encontrar la sabiduría que verdaderamente necesitamos. Y eso es lo que queremos hacer de este medio radial de Radio Restauración, para que llevarlos primeramente al conocimiento de la palabra de Dios, al amor, a interesarte por estudiar
ya sea los atributos de Dios, las perfecciones de Dios, de estudiar la carta a los romanos, lo que vamos a estar haciendo todos los días viernes, ¿ya? Y obviamente durante los programas que se dan en esta radio, también lo que interesa aquí y que siempre profundizamos es en el estudio, ya sea sistemático o expositivo, de la palabra de Dios. Bien, agradecemos al Señor entonces por este espacio que Él nos ha dado ahora en esta oportunidad, y muchas gracias a nuestros auditores, a los que siempre nos escuchan fielmente todos los días viernes. Recuerde, usted también puede sintonizarnos siempre, todos los días viernes, desde las 22 horas, en este programa, compartiendo las Escrituras, a través de Facebook Live o a través de nuestra señal de Radio Restauración en Internet, vía online, en los distintos directorios donde usted nos puede encontrar. Usted simplemente puede buscarnos a través de emisoras.cl, es un gran directorio radial, o a través de TuneIn Radio también podemos encontrar. Solamente usted coloca el nombre de Radio Restauración Chile o Radio Restauración Online, y ahí obviamente nos va a salir nuestra señal, la cual se escucha en gran parte del mundo. Así es. Y a través de la transmisión que siempre lanzamos por Facebook Live, y esta misma transmisión que también estará disponible ya en el canal de YouTube de Radio Restauración. Bien, queridos hermanos, siempre es un placer estar aquí en los estudios de Radio Restauración compartiendo con ustedes. Yo me despido, que el Señor les bendiga, que tengan una grata noche de descanso, y será hasta el próximo viernes en este mismo horario. Muchas bendiciones. Y este fue su programa Compartiendo las Escrituras. Que el Señor les bendiga.